Ok, ¿ya ven mi pantalla? Ok, vamos a iniciar. Muy buenos días y bienvenidos. Tenemos lo del bloque 2, ya vamos a iniciar lo del bloque 2. Vamos a ver, pues lo de, ¿cómo se llama? Lo del reglamento. Por eso luego se me van las cabras de los nombres. Porque a veces, pues, copio el mismo formato del reglamento, pues, para todas, ¿no? Bienvenidos. Ok, ya hice la corrección. Ok, bienvenidos Matemáticas 3, grupo 302 y 303, 301 vespertino, ¿ok? Como alumnos y como participantes de la Escuela Preparatoria Oficial 336 en la aula virtual solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener los óptimos resultados para el desarrollo de nuestra clase. ¿Ok? No se puede decir o escribir palabras antisonantes o temas fuera de contexto al tema a desarrollar. Esto es muy importante porque ya con los de quinto ya tuve un pequeño percance. Porque pues yo lo subo a YouTube, acuérdense, se queda grabado y se comparte a las demás personas. O dos, respetar los comentarios de sus compañeros, por favor. Se deben de apagar los micrófonos durante la clase o hasta que se requieran utilizar. También no tienen permitido grabar la clase durante el desarrollo de esta. Y la 6 es si cualquier alumno requiere hacer una pregunta o duda, de preferencia puede utilizar el chat, el micrófono o video en las pautas dadas por el docente. ¿Ok? Voy al área de mensajes. Buenos días, Ángel Israel. Igual Evelyn. Ana Linia, muy buenos días. Alexandra, muy buenos días. ¿Ok? Vamos a iniciar ahora sí con el bloque 2. Se llama línea recta. ¿Ok? Este es nuestro bloque 2 y vamos a trabajar como línea recta. ¿Ok? Como introducción vamos a iniciar platicando un poco de qué vimos. A ver, vamos a recordar un poco qué vimos en el bloque anterior. ¿Ok? En el bloque anterior aprendimos los distintos lugares geométricos que existen. Uno de ellos, ¿cuál era? La recta. Lo estuvimos haciendo en nuestro plano cartesiano. Haciendo uso de estos principios, podemos crear modelos de muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Nosotros lo podemos interpretar como de muchas maneras. Un ejemplo es el que les había dejado del de la, bueno, no, creo que a ustedes no se los dejé, creo que fue de otro grupo, ok. Uno es la cantidad de colesterol. Por ejemplo, yo puedo hacer mi recta numérica, y en la parte del eje X puede ser los números de días y estos pueden ser el eje Y, pueden ser pues la medición. Nosotros en casa, a lo mejor muchos de ustedes o con sus abuelitos hacen mediciones. ¿De qué? Pues algunos de la cantidad de azúcar, de la presión. Ahorita con el coronavirus, pues el oxígeno, la cantidad de oxígeno que tiene. Y podemos hacer medidas, ¿ok? Si nosotros hacemos estas medidas, nosotros en una semana podríamos calcular, bueno, cómo se está comportando. Algunas medidas van a ser de forma de zigzag. Puede ser que el abuelito vaya subiendo, si toma su medicamento baja, sube y así está jugando. En ocasiones
cuando uno no está en tratamiento o cuando uno no está en correcto control, lo que sucede es que aumenta. ¿Me trabo mucho? ¿Quién dice que sí, que no? No, maestro, se escucha bien. Ok, entonces Giovanna, creo que es tu internet. ¿Los demás qué opinan? Sí, maestra. Ok, entonces, cuando no se lleva un control, pues esta medición, ¿cómo va a ser? Pues va a ir en aumento. Cuando a uno le detectan la presión alta, te dicen, pues mídete todos los días y a ver cuánto te da. Y cuando no llevas control, esas mediciones aumentan y ya no son de arriba abajo, van en aumento. Otro comportamiento que se maneja así como una recta, ¿qué sería? ¿Quién creen que otro comportamiento tenga así el comportamiento de una recta? ¿Constante? Una constante es así, en nuestro plano cartesiano es así o es así. Pero ¿qué comportamiento de la vida cotidiana creen que es constante? Bueno, no constante, perdón, sino que forme una recta. ¿Qué podría ser? ¿Qué ustedes qué creen en así la temperatura? ¿Creen que de algo, cuando calentamos algo en estufa o en una parrilla de gas, cómo se comporta? ¿Creen que va aumentando y disminuyendo la temperatura o siempre va en aumento? Pues puede aumentar o disminuir, ¿no? Dependiendo de cuánto, por ejemplo, si lo pone muy caliente y después lo apaga y lo deja ahí, pues ya va de caliente a frío, ¿no? Ajá, uno es un ejemplo que va desde cero, a lo mejor tiene una temperatura del agua y va aumentando, ¿sí o no? Y como dice su compañero, otro comportamiento es de que está con una temperatura alta y va disminuyendo. Pero forman pues una recta, ¿por qué? Porque va disminuyendo como constante, con un valor, no va a ir saltando como valores de zigzag. Esa es una recta. ¿Qué otro comportamiento tendría una recta? ¿Qué creen que tendría el comportamiento de una recta? ¿Los calentadores de agua tendrían este comportamiento? Sí, no, tal vez. ¿Qué comportamiento tiene valores que van en aumento? Que mi resultado me va a dar 1 y cuando lo vuelva a hacer me va a dar 2 y así, y va a ir aumentando. ¿Qué comportamientos creen que de su casa se comporten? Lo ven mucho en los celulares. ¿Qué se comporta así en los celulares? La El batería, aumento de la batería. La batería, exacto, la batería es así, se comporta porque de 0, que puedas tener o 15% de batería, tienes que llegar al 100% y te va aumentando. Algunos teléfonos te va diciendo, tengo 14, tengo 15, tengo 16 y te va a ir diciendo cuánto va aumentando y forma una recta las baterías de los teléfonos. También otro comportamiento, vamos a analizarlo, a ver, otro comportamiento. Cuando se llena el tinaco del agua, ¿tendrá el mismo comportamiento que una recta? Siempre y cuando llegue el agua, ¿verdad? Imagínense que es la misma cantidad de agua y se está llenando un tinaco. ¿Tendrá su comportamiento, sería una recta? ¿Sí o no? Porque entonces el eje Y serían pues las horas o los minutos que está tardando y Y sería la cantidad de volumen que se está llenando en mi tinaco. A lo mejor inicio con 0, luego con
2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, 4 metros cúbicos y así. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Gracias. Las pilas, Israel está correcto. Brian, sí es correcto. Ahora Contreras también. Otro comportamiento que tendríamos en nuestra casa, ¿cuál sería? Que recuerden así de cómo sería un comportamiento de esta manera, que fuera una recta. A ver, ¿cuál más podría ser? Maestra, Mande. ¿no podría ser un termómetro? Sí, correcto, un termómetro. Cuando ajá. También contaría un termómetro, ¿no? Sí, exacto, la temperatura de un termómetro. Imagínense que estamos midiendo el caramelo o algo que estemos midiendo. A veces en el cuerpo humano, pues no hay mucha diferencia, porque pues no tenemos que pasar de los 40 grados, porque si no se nos comienzan a morir las neuronas. Por eso no nos puede dar fiebre. ¿Ok? Es correcto, comienzan a envejecer las neuronas y comienzan a fallecer. Entonces, por eso es muy importante que no nos dé temperatura arriba de 40 grados, pero tampoco podemos disminuir, creo que menos de 33 porque nos da hipotermia. Entonces, el problema es que pues podemos perder alguna parte de nuestro cuerpo por el frío. Comienza a necrosar. Pero como dice su compañera, el termómetro sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy midiendo el caramelo. No sé si en algunas recetas de cocina, en general, si las han visto, a veces algunas recetas te dicen, y sacas tu termómetro y lo colocas y comienzas a hacer la medición. ¿Ok? Y debe de estar en cierto punto tal cosa. Entonces continuamente estás revisando que llegue a ese punto, por ejemplo, el caramelo, porque si se llega a pasar el caramelo, se quema y ya no sirve. Es como el mole. Si llega a pasar a cierto punto de cierta temperatura, se quema. Muchos en la cocina utilizan termómetros de cocina para calcular eso, ya que el ojímetro no es tan bueno y entonces pues lo utilizan de esa manera. En casa pues no hay tanta necesidad, ¿ok? Su compañero Brian dice el garrafón de agua, pero en forma negativa. En vez de aumentar, disminuye el garrafón. El garrafón, pues va a un aumento porque está vacío y lo vas a llenar en una purificadora de agua. Entonces va en aumento de 0, que no tienes nada, a un valor que sí tienes, ¿ok? Déjenme limpiar para que pueda rayar de nuevo. Yo creía que se iba a ver bonito este color, pero no sé, no me agradó tanto. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. Yo tengo en el eje Y, va a ser la cantidad de, por ejemplo, va a ser el tiempo, mientras que en Y va a ser la cantidad de líquido en el garrafón. Entonces, primero yo voy a tener un tiempo 0. ¿Y cuánto voy a tener de líquido? 0 en mi garrafón. Cuanto más tiempo aumente, o sea, más tiempo aumente, estando a donde está llenándose, más líquido voy a tener. Entonces es de forma positiva. ¿Ok? Este tipo, el calentamiento del agua para bañarnos, correcto. Es decir, ¿cómo se llaman? Los boilers también tienen este comportamiento. ¿Ok? El agua está a un valor, también es tiempo, y Y sería la temperatura de nuestro líquido. Nosotros algunos son eléctricos y algunos son de gas. Entonces, cuando iniciamos, los de gas hay que prenderlos, ¿no? Igual los de eléctricos hay unos que se prenden por sí solos y hay otros que irlos a prender. Entonces, primero tengo un tiempo 0, ¿ok? Y tengo mi temperatura, que el agua está a temperatura entre 12 o 15 grados. Lo que va a hacer el boiler es aumentarla a que llegue entre unos 40 y 60 grados para que yo me pueda bañar. Los boilers nunca la van a hacer a calentarlo hasta que bulla, porque ya es muy peligroso, pero sí es correcto. Ok, la televisión cuando la prendes está totalmente fría y se va empezando a calentar
ya que lleva tanto, exacto. También si se dan cuenta, la televisión, normalmente sucede con las televisiones viejitas, ¿no? No sé si llegaron a tener o ver en sus casas sus abuelitos que tienen su tele, y cuando hay teles muy viejitas, cuando era niña, las teníamos que prender y trabajaban con bulbos, ¿ok? Los bulbos son como capacitores, y tardan llega la energía, se cargan, una vez cargado el capacitor, prende la tele, ¿ok? Aquí un dibujito medio feo, ¿ok? También es correcto. El volumen de la televisión es correcto, también maneja una forma recta el volumen, porque en inicio cero yo puedo prender tanto mi teléfono como cualquier aparato que maneje, hasta las bocinas. No sé si hay bocinas, hay unas que Maestra, guardan como esa información. Mande, dime. Ay, ¿qué pasó? ¿vas a subir la clase en modo? Es que mi internet está fallando y quería ver si me podía salir y verla después en el modo. Sí, normalmente todo lo subo entre hoy y mañana, entre las 24 horas primeras, porque luego, Muy- digo, sí lo subo rápido, pero a veces me sucede que no lo subo tan rápido. Tarda un poco a veces en YouTube en subirlo. Muchas gracias. Por nada. Exacto, como pasa lo mismo cuando jugamos con la consola, está en una temperatura ambiente y después se va calentando poco a poco y comienza a tener ese comportamiento correcto. Lo que les decía, el volumen, hay unas bocinas que guardan el volumen, por ejemplo, las apagan y cuando las vuelven a encender, pues vuelve a hacer el volumen desde inicio. Hay otras que cuando las apagamos, cuando las vuelve a encender, se quedan como con el volumen bajo y uno lo vuelve a ajustar al volumen que lo requiere. Entonces también tienen este comportamiento. Sucede lo mismo como las computadoras portátiles, correcto, se calientan y ellos utilizan un ventilador para poder bajar esa temperatura, pero no podemos bajarlo totalmente. Otro ejemplo, ¿qué sucede con un plástico que está en algo caliente? Eso sucede en el vidrio, que está caliente y lo quiero meter al congelador. ¿Qué le sucede normalmente? Que no esté templado. O sea, un vidrio cualquiera que yo lo saque del horno y lo quiera meter al congelador. Normalmente, ¿qué les pasa? Se quiebran, ¿ok? Se rompen, o plásticos. Luego les sucede que uno mete un plástico en el refri y ya se quebró, ¿ok? Porque comienza a tener este comportamiento de la temperatura. No están hechos para eso. Esos plásticos o esos vidrios no están hechos para la temperatura y comienzan a tener como comportamiento. Las metes al refrigerador, el valor es bajito, va aumentando el frío, por ejemplo, es al revés, voy aumentando el frío y llega un punto donde llegas a superar su valor de temperatura y se quiebra el plástico o el vidrio, ¿ok? Este comportamiento en física lo vemos mucho en el aspecto de velocidad, ¿ok? Más rápido sucede ese cambio brusco, más rápido se va a romper, ¿ok? En física utilizamos mucho las rectas, ¿ok? Pero este es uno de los ejemplos. También es el foco, porque está frío antes que lo prenda uno y después de tiempos de prendido se calienta, correcto. También los focos sucede esto, tienen el mismo comportamiento, nuestros focos de nuestras casas, ¿ok? También sucede con las pantallas de nuestros teléfonos. Si se dan cuenta, cuando nada más estamos viendo alguna actividad, no se calienta tanto, pero si estamos jugando o estamos viendo YouTube o algún video o lo tenemos mucho tiempo encendido, si se dan cuenta, este comportamiento es con la temperatura, ¿ok? Pero sí existen comportamientos en nuestra vida cotidiana que manejamos rectas. A veces no los vemos tan fácil porque no los medimos, ¿ok? Si los midiéramos todos estos comportamientos, entonces esos ratos los podría graficar y vería su comportamiento. Ok, cuando nosotros estamos representando con una línea recta
con una determinada inclinación, como los ejemplos que estamos viendo, a esto se le denomina pendiente, ¿ok? Si mi recta tiene una inclinación, se le denomina pendiente, y que puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿ok? Entonces, recuerden esta definición. Una línea recta con alguna inclinación, a eso se le denomina pendiente, y que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. ¿Cuál es la importancia de la pendiente? ¿Ok? Ok, vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo de, si se ve en mi figurita, creo que un poco más oscuro. Este es, pues, un puentes, curvas, es una pista, ¿ok? Las pendientes son muy necesarias para construir las curvas en las carreteras o en las pistas, ya que si no se calculan estas pendientes pueden provocar muchos accidentes. Un ejemplo que les voy a poner, y yo creo que se recuerdan porque fue muy sonado, es que el tren de la línea 12 o de la línea dorada tiene problemas en las curvas, ¿ok? Porque dicen que se está descarrilando el metro, ¿ok? ¿Ok? Lo, la, el cálculo de la pendiente lo hicieron respecto a un tamaño de metro un poco más largo. Y ellos compraron un metro más chiquito, ¿ok? Yo estoy hablando del transporte metro, ¿ok? Cuando ellos hicieron ese cálculo, nuestro metro va así, y como están mal los cálculos de las pendientes, por eso tiene problemas esa línea, porque el cálculo lo hicieron respecto a otro metro de transporte, ¿ok? Es muy importante. ¿Dónde creen que suceda ese tipo de cosas? ¿Dónde pasan muchos accidentes de ese estilo? Que las curvas son peligrosas. ¿Alguien me puede decir? ¿Las carreteras? En las carreteras. Creo que alguien ha viajado hacia Toluca. Sí, Si recuerdan, están medio peligrosas, ¿no? Las pendientes, ¿ok? Si uno si el de vialidad no hace correcto este tipo de situaciones, lo único que hace es que se descarrilen los autos, ¿ok? Es muy importante calcular bien las pendientes. ¿Qué sucedería si nosotros, por ejemplo, calcularan mal la pendiente los albañiles en una casa? ¿Qué nos sucede en las losas cuando las pendientes están mal calculadas? No las calculan, sino las hacen ahí. ¿Qué les pasa cuando llueve? ¿Qué le pasa al agua? ¿Se cae del techo o se acumula? Se acumula, ¿no? Se acumula. Se supone que los albañiles le tienen que dejar una pendiente hacia un lado, hacia el jardín o hacia una azotehuela. Eso es lo que tienen que hacer. Pero como no hacen el cálculo y es ojímetro, pues hay partes en las losas de algunas casas que se acumula agua y que no se está desplazando hacia la parte a donde tiene que irse para que se desagüe. Ya ahí va el papá a subir a la azotea a barrer para que se vaya el agua. Esa es una cosa también importante. Otra es, imagínense las banquetas, cuando tienen una pendiente muy, muy grande, ¿qué sucede en las banquetas para nosotros que vamos caminando? ¿Es peligroso, sí o no? Que tenga una pendiente muy larga. Algo, ¿no? Algo. Ahora imagínate andar en silla de ruedas. ¿Es importante la pendiente? No, pues obviamente sí. Sí, ¿no? O nos llega a suceder, otro ejemplo es este, ¿no? Cuando va la gente, acá está un poco chusco, pero sí llega a pasar que
me ha tocado en la calle que estas pendientes donde va la gente de silla de ruedas está más alta. Y tú dices, bueno, debe de estar casi al ras del piso y al ras de la siguiente banqueta para que la persona con silla de ruedas pueda subir. Me ha tocado, este es un ejemplo que hacen este tipo de cosas y pues aquí no cabe una silla de ruedas o hacen las banquetas muy chiquitas. Y otra es lo que les decía, la pendiente la hacen mal, ¿ok? Y entonces pues caminando no lo sentimos tanto, pero en muletas o en silla de ruedas pues esa pendiente sí afecta la funcionalidad que le estamos dando a esa banqueta, ¿ok? En las carreteras, pues ya lo vieron, sí es importante las pendientes, ya que si lo hacen de tal manera, si la pendiente está muy alta, el carro va con cierta velocidad, si la pendiente está muy elevada, el carro obtiene mayor velocidad y al final de la pendiente, pues ya lleva tal velocidad que puede ser que se descarrile el carro o no pueda frenar, o sea, se siga de corrida y se salga de la carretera. Eso es lo que más común llega a suceder, ¿ok? El objetivo de una recta en el plano es reconocer la recta como un lugar geométrico, ¿ok? Debemos de pensarlo, es algo que está en nuestro plano. Y encontramos una relación entre el ángulo de inclinación y nuestra pendiente. Esos son los dos temas que vamos a ver. Mediante ejercicios vamos a hacerlo este tipo, vamos a calcular la pendiente y la siguiente clase el ángulo, ¿ok? Vamos a ver pendiente y ángulo, pero primero vamos a analizarlo. ¿Por qué necesito que lo analicen de esta manera? Porque es mucho más fácil analizarlo de la vida cotidiana, que les muestre alguna gráfica. También la montaña rusa de la feria. Es correcto. Hay juegos mecánicos que necesitan este tipo de pendientes y ángulos de inclinación para que no provoque las ciertas velocidades que pueda provocar la montaña rusa, pueda provocar, hay gente por tanta presión que se desmaya. Hay juegos que, ¿por qué no pueden ser posibles? ¿Por qué no puede llevar más velocidad o no puede ser una pendiente más grande? Porque nos mataría. ¿Ok? Por eso tienen ciertas condiciones y existen estos ángulos. ¿Ok? Vamos a verlo a través. Vamos a verlo a través de unos montañistas. Cuando nosotros subimos una montaña, más inclinada esté la pendiente, o sea, la recta, lo que vamos subiendo, ¿es más fácil o es más difícil? Entre más vamos subiendo, más difícil. Sí, ¿no? Si está más recto, es más fácil para nosotros. Si está más inclinada, es más difícil. Algo muy relacionado es como las escaleras. Si están muy inclinadas las escaleras, es mucho más difícil poderlas subir. Un ejemplo son las escaleras eléctricas de algunos centros comerciales. Están mucho más inclinadas y a veces las de servicio o las de emergencia están un poquito más, bueno, subes así, luego así, 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 ¿no? Para que llegues a lo mismo, ¿no? Pero tienen el ángulo de inclinación mucho más fácil. Ustedes, no sé, las eléctricas, normalmente nosotros, pues es eléctrica, nada más nos colocamos y y vamos subiendo. ¿Qué pasa cuando no hay luz y hay que subir las escaleras eléctricas? Una, si se dan cuenta, nuestros escalones son mucho más altos y la pendiente es mucho más inclinada. A mí me ha tocado hacer ese tipo de cosas, pues en el metro, que las escaleras no funcionan y pues las tienes que subir. Cuando me llega a suceder a mí, que no sirven las escaleras eléctricas, prefiero las de servicio porque la pendiente es mucho más ligera. ¿Ok? Esto se debe a lo que les decía, el ángulo de inclinación que tiene nuestra montaña, nuestras escaleras, ¿ok? Mayor sea el ángulo, mayor es la pendiente. Menor sea el ángulo,
menor va a ser nuestra pendiente. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Mayor sea nuestro ángulo, o sea, que yo tenga 60 a 90, más va a ser, mayor será la pendiente. Menor sea el ángulo, nuestra pendiente va a ser menor. Vamos a ver este ejemplo, ¿ok? Nosotros estamos subiendo nuestra montaña. Ahí están ustedes, los voy a dibujar. Ahí están dibujaditos. Y ustedes van subiendo su pendiente. Entonces, cuando yo voy subiendo, si yo tengo aquí, iniciando, sería 0, y voy subiendo la pendiente, ¿qué valor tendría? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, voy en aumento, ¿ok? Al llegar a la cúspide, o sea, llegar a la parte de arriba, y vamos a poner que en esta montaña es recta, y me desplazo de forma horizontal, y no hay inclinación, ¿hay pendientes, sí o no? En este caso, si yo estoy en la cúspide, estoy en la parte de arriba de mi montaña y camino de forma horizontal, ¿tengo pendientes, sí o no? No. No, es Ya correcto. no. Y luego yo quiero descender, ya me cansé de estar en mi montaña y ahora voy a bajar, ya quiero bajar. Ahora mi pendiente, ¿es positiva o negativa? Negativa. Negativa. Es negativa, ¿ok? Si yo voy desde un valor 0 y voy en aumento, mi pendiente va a ser positiva, ¿ok? Si yo estoy en un valor a donde me estoy moviendo de forma horizontal o vertical, pero como constante, no tengo pendiente, ¿ok? No existe. No existe una inclinación. Y si estoy de un valor alto, positivo, o sea, grande, y voy a un valor que es 0, mi pendiente va a ser negativa. ¿Ok? A partir de esta analogía, ahora sí ya podemos hacer ejercicios. ¿Ok? Aquí yo, pues ya lo platicamos. Podrían escribir 2 situaciones donde existan una pendiente. ¿Me pueden decir? Su compañero ya dijo uno, que es la montaña rosa. ¿Cuál sería el otro que formaría una pendiente? Otro comportamiento que no fuera la montaña. ¿Qué otro? Subí las escaleras de mi casa. Las escaleras, correcto, las escaleras. ¿Cómo yo voy subiendo? ¿Cómo? Yo subo al... ok, yo subo mis escaleras. ¿A dónde está mi... Aquí está mi lapicito. Ok, yo subo las escaleras. Mi pendiente es positiva. Si subo al primer piso, mi pendiente. ¿Tengo pendiente en el primer piso? No, sería un... No, no tengo. Ok, no hay pendiente. Y ya si voy a bajar a cenar porque mi mamá ya me llamó, ¿cuál sería la pendiente? Negativa. Negativa. ¿Ok? Negativa, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de esto, vamos a definir qué es una pendiente de una recta, ¿ok? Esta es la definición matemática, ¿ok? Es el grado, o sea, cuando decimos grado es medida de inclinación de una recta. Si lo vemos en esta gráfica que yo tengo en esta, es el cambio que tiene con el eje, ¿ok? Yo tengo aquí 2 puntos, tengo mi punto P1 y tengo mi punto P2. ¿Cómo voy a saber este comportamiento? Que es una pendiente, porque es de un valor que voy a tener. El que me interesa es el valor de Y. Casi el de X es el desplazamiento que tiene, pero el valor más interesante que voy a tener para ver una pendiente en este cuadrante
es el comportamiento que tiene Y. Y1, ¿qué valor tiene aquí? Es 1,1. 1,1. ¿Y cuánto vale P2? 4,7. 4,7. Si se dan cuenta, tanto X tiene un desplazamiento como Y tiene un desplazamiento. Un cálculo muy común para calcular la pendiente en matemáticas se representa con la letra M, ¿ok? Pero no me la vayan a poner así, es como M inclinadita, ¿ok? Porque esta significa otra cosa, pero esta no. Esta es como una M inclinadita, ¿ok? Eso lo vamos a ver. Para que yo encuentre la diferencia entre este punto P1 en P2 del valor X, voy a hacer la diferencia. Acuérdense que un triangulito es la diferencia de X, que es igual. Lo que vale X2 menos X1. ¿Ok? ¿Cuánto nos da la diferencia? X2 vale 4 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 3. ¿Menos 3 o 3? 3 pro. Así ¿Ok? 3. Ahora voy a calcular la diferencia. Y2, ¿cuánto vale? 7. 7. ¿Y Y1? 1. 1. Menos 1. ¿Cuánto nos da? 6, ¿no? Ok. Ya encontré la diferencia. La fórmula me dice que la pendiente la voy a calcular como la diferencia. La diferencia de Y entre la diferencia de X. ¿Ok? Las diferencias, cuando yo digo el triangulito significa diferencias, o sea que voy a restar algo. Normalmente Y2 menos Y1, siempre es así en matemáticas, ¿ok? Es una diferencia. Ok, voy a restar Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ya había calculado estos valores, ¿me los pueden dar? ¿Cuánto da Y2 menos Y1? O sea, la diferencia de Y. 7 menos 1, ¿no sería? ¿Cuánto da? 6. 6. La diferencia de X, 3. 3. ¿Alguien me puede dar 6 entre 3? ¿Cuánto nos da? 2. Y 2. ese es mi pendiente, el valor de 2. ¿Está complicado? Normalmente ya nosotros en matemáticas, bueno, ya más adelante, bueno, no, ya no hacemos este pequeño dibujito de poner las rectas y unir y ver dónde está el ángulo, porque ya lo calculamos rápido, ¿ok? Pero en este caso, pues en estos ejercicios sí vamos a hacer esto, ¿ok? ¿Alguna duda de cómo obtuve la pendiente? No, ninguna. ¿Ok? No, Si una ninguna. recta, ok, vamos a leer la definición, ok, aquí está de forma ya, correcta, ya les expliqué más o menos como un poquito burdo, pero aquí está. Si una recta pasa por dos puntos distintos, o sea, esta recta pasa en este punto y pasa en este punto, entonces tiene una pendiente, M. ¿Esta está correcta? ¿Está escrita correctamente o está escrita incorrectamente? Ustedes díganme. Incorrectamente. Está incorrecto, ¿no? Es una M minúscula inclinadita. Y está dada por la fórmula que les di. M es igual a la diferencia de Y entre la diferencia de X, donde igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, donde X1 tiene que ser diferente de X2. ¿Ok? No pueden ser iguales. No puedo decir, imagínense que fuera una línea así. ¿Cuánto vale aquí X1? ¿Me pueden decir los puntos de este? 1,3.
1,3. ¿Y del otro cuál sería? 5,3. 5,3. ¿Qué está sucediendo aquí? Yo voy a tener estos. Cuando yo haga la diferencia, vamos a hacer nuestra pendiente. Me voy a inclinar, voy a colocar la diferencia de Y entre la diferencia de X es igual a Y2 menos Y1. ¿Por qué es importante poner todo? Porque pues es para recordar cómo va la fórmula y no se me olvide. ¿Ok? Y2, ¿cuánto vale? 3. 3. ¿Y Y1? 3 igual, ¿no? Menos 3. ¿Ok? ¿Cuánto vale X2? 5. ¿Y X1? 1. 1. 1. Arriba me va a dar 0 entre 4. ¿Cuánto nos da 0 entre 4? 0. 0. Entonces aquí, ¿existe pendiente, sí o no? No. No. No, Si pues yo no. lo hiciera al revés, que yo tuviera un valor, ahora lo voy a hacer aquí. ¿Me pueden dar estos puntos de aquí a acá? ¿Cuántos nos da? 1,7 y 1,5. 1,5. 1,5 y 1,7. Ok. Vamos a calcular ahora sí nuestra pendiente. Ya me voy a ir directo, no, voy a colocar todo. La diferencia de Y, diferencia de X, es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Ok? ¿Cuánto vale Y2? 5. ¿Cuánto vale Y1? 7. 7. Entre X2, 1. 1. X1, 1. 1. 5 menos 7 da menos 2, ¿es correcto? Sí. Y 1 menos 1, Da igual a 0. y si hago esta división, ¿qué sucede en mi calculadora? Da error. Da error. Explota. En matemáticas, ese error le decimos se indefine. ¿Ok? Es indefinida. Por eso no los puedo calcular con estos. Porque uno me va a dar indefinido. O sea, no puede ser X2 menos X1. Y en el otro, si lo calculo, ¿qué me va a dar? Pues 0. ¿Ok? Siempre tiene que tener un ángulo nuestra pendiente. O sea, debe ser una recta inclinada. No pueden ser rectas que sean horizontales o verticales, ¿ok? Si lo quieren ver de forma ya teórica, o sea, no de matemáticas, M, o sea, la pendiente es igual al cambio vertical, o sea, de elevación, entre el cambio horizontal, o sea, esto es elevación, entre el cambio horizontal del recorrido o desplazamiento, ¿ok? Este es un cambio y este es un ángulo, o sea, un cambio de elevación, o sea, va aumentando. Ok, vamos a ver este ejercicio. Yo los demás, estos los vamos a ver la siguiente clase para que me alcance el tiempo, ¿sale? Voy a ver otro ejercicio. Este es otro ejercicio. ¿Cumple con lo que necesitamos? ¿Es una recta inclinada, sí o no? Sí. Sí, Sí, maestra. aquí ya tiene un ángulo. Esto todavía no estamos viendo ángulo, entonces no le hagan mucho caso, pero lo vamos a retomar para ver el ángulo. Ok, vamos a verlo. Entonces voy a calcular mi pendiente. ¿Ok? ¿Cómo decíamos que era mi pendiente? Es igual a la diferencia de Y entre la diferencia de X, que es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Ok? ¿Cuánto vale Y2? Menos 3. Sí, ¿no? Menos 3. Acuérdense que primero esta sería mis X y mis Y1, Sí. y este es mi X2 y mi Y2, para que no se pierda. Ahora,
menos, ¿cuánto vale Y1? 4. 4. 4. Entre, ¿cuánto vale X2? 4. 4 igual. ¿Cuánto vale mi menos, no se les olvide el signo, X1? Menos 2. Entonces debo de colocar entre paréntesis el menos 2. ¿Sale? Tengan mucho cuidado con esto. Que no se les olvide agregar este menos 2, este signo de menos, porque a veces dicen menos 2 y le ponen nada más el 2 y este es negativo. No, no, no. Este es el menos de la fórmula y X1, entre paréntesis, el menos 2. Ok, lo voy a resolver. A mí me encanta resolver primero siempre los signos, para ya eliminar totalmente. En la parte de arriba, pues queda igual, menos 3, menos 4. Entre 4 menos por más, ¿cuánto da? Sería menos por menos, ¿no? Perdón, menos por menos, sí. Da más. Damos. Da más 2, ¿no? Ahora sí ya la puedo resolver. Eso es lo que a mí me agrada. Algunos pueden hacerlo ya directo si se les hace más cómodo. A mí me agrada mucho quitar ya los signos porque ya no me están estorbando. Y ya es más fácil visualizarlo y poderlo resolver, porque ya primero ya resolví esto y ya después puedo resolver de forma directa. Menos 7. Menos 7 Menos 7 con... por menos 7, ¿cuánto nos da? Es que es menos 3. Ah, perdón, menos 3 es da menos 7, sí, cierto. Gracias. 4 más 2. Da igual a 6. 6. A 6. Ok. ¿Cuánto me da si lo calculo? Este está correcto. Ya. Punto 1. Menos Menos 1.16. 1.26. A mí me dio 1.16. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A mí me dio 1.16. Sí, da Lo 1.16. mismo. Ah, ya. Ok, ya. Aquí ya andaba Cortana. Ya, diciendo ya. 1.16. ¿Y mi ángulo y mi pendiente es positiva o negativa? Negativa, ¿no? Según yo. Sí, es negativa y está correcto. Ah, va. ¿Ok? Mi pendiente, si es negativa, ¿qué significa? ¿Voy aumentando o voy descendiendo? Descendiendo. Voy descendiendo. Y sí tiene lógica, porque de mi punto a mi punto B, ¿qué estoy haciendo? Voy bajando, ¿no? Sí. ¿Ok? Si a mí me hubiera dado positiva esta cosa, entonces voy al revés, voy subiendo. Entonces depende de qué punto A y qué punto B estén posicionados para saber si es positiva o negativa. Exacto. Si X está abajo y Y está arriba, significa que es una positiva, ¿no? No son tanto los X y Y, sino son No los son los puntos, como dice puntos. su compañera, Ah, que va. A B. Aquí la pregunta es, ¿de a dónde voy? ¿De A a B o de B a? ¿Ok? Lo vamos a hacer al revés ahora, ¿sale? Lo vamos a hacer al revés y a ver qué sucede. Ahora, ¿puedo ya borrar este? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, para que pueda hacer rápido el otro y ya nos retiremos. Ok, ahora yo lo voy a hacer al revés. Ahora, ¿qué valor va a ser mi X1? Ahora van a ser al revés y vamos a ver qué resultado nos da, ¿va? Oye, es 1. X2 y Y2. Ok, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Y2? 4. 4. 4. ¿Cuánto vale Y1? 4 igual. 4. Ok, ahora voy a ver. ¿Cuánto vale X2? Menos 2. ¿Y cuánto vale X1? Menos 3. Y vamos a hacer la resta. ¿Alguien me la puede hacer? ¿Sería 0/5? 0 sobre menos 5, ¿no? ¿Sí o no? Sí.
Ok, ¿qué valor me da? 0 entre menos 5. 0. 0. ¿Cuál está correcta? ¿La anterior o esta? La anterior. La anterior, porque esta me da 0, me dice que no hay pendiente. ¿Ok? Esa es la forma correcta que lo podemos notar. Normalmente siempre les digo, los puntos son A primero, o sea, sería X1 y Y1, y B sería X2 y Y2, ¿ok? Si les comienza a salir, si les da 0, entonces no son esos, son los otros, están al revés. Sería como una manera de comprobar si estamos bien, ¿no? Exacto. Si les da 0, pues no es esa, es al revés. Bueno, ya tengo de dónde guiarme. Ok. ¿Alguna duda antes de retirarnos? Maestra, ¿Qué pasó? regresándonos al último que nos dijo, Ujú. Y2 le dijeron que 4 menos Y1 sería menos 3. Me lo Sí, ¿no? dieron mal. Ok, está Sí. bien, lo corregimos. Yo porque hago caso de lo que me dice. Entonces vamos a corregirlo y vamos a comprobar. En este caso ya lo vimos que dio 0, pero igual me dijo su compañera que habían dado mal. Ok, ¿cuánto da Y2? 4 4. Menos Y1, ¿cuánto da Y1? menos 3. Menos 3. Sí, cierto, me equivoqué, perdón. Nos A ver, equivocamos, mejor dicho. vamos a calcularlo. De igual a 7, ¿no? Abajo, ¿cuánto nos da? X2, ¿cuánto es? Menos 3, ¿no? Menos 2. Menos Menos 2. 2. Ok. Sí, menos 2. Ustedes lo están haciendo. Ok. Los demás, es que no sé los demás, pero su compañera. Ahora, menos, ¿cuánto vale? Ahora sí, X1. 4, ¿no? 4. Vamos a hacerla. ¿Cuánto nos da? Da 7 y Da menos menos 3. 7,6. Menos 6. Menos 7,6. ¿Positivo o nega? 7, con... 7 positivo y 6 negativo. Daniel, ¿me 7 pueden hacer la Sí, ¿no? división rápido? 7. menos 1,16 otra vez, ¿no? Pero da negativo. ¿Da negativo en ambos? Sí, Bueno, a mí me dio negativo. No sé si estoy bien o no. salió negativo. ¿Y qué valor da? ¿Iguales están? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ok, si les da 0 significa que ese no es, o sea, sí está correcto porque sí puede llegar a pasar. Pero si da iguales, pues no importa cuál tomen. Les tiene que dar igual. Entonces, sí importa, aquí en esta ocasión sí importa que yo escoja A y B. En esta ocasión parece que no, pero en otras sí. En otras sí. Que yo normalmente siempre lo hago en orden, ¿no? A es primero, es X1 y B es el que sigue, así con orden. ¿Ok? Pero si se Maestra, dan cuenta- X1 siempre la podemos elegir de la que sea o tiene que llevar de la fuerza es un orden. Ok, para esta ocasión pueden elegirlo como sea, para calcular la pendiente. Pero yo recomiendo para que no se hagan bolas, siempre elijan el punto A o el punto P1 como X1. Y el Ok. punto B o P2, P3, así como continúa, Y como es X2, ¿no? X2, Y1. Sí, para que no te pierdas, porque si luego los tomas así en general como sea, Es que en sí ese es el orden, ¿no? Que había dado. es el orden. ¿Para qué? Porque si tú dices, en este sí se aplica y en este no se aplica, te vas perdiendo. Oh, vale, vale. Gracias, maestra. ¿Ok? Voy a subir las actividades para la clase, vamos a ver pendiente. Yo creo que ya subí esto. Esto va a ser para la siguiente semana. Hasta que termine el ángulos, ya mando a hacer las actividades el próximo lunes.
Ok, nada más me estoy adelantando un poquito. Si no hay más dudas, pues de mi parte sería todo para que regresen a su clase, los que tienen todavía. Vale, gracias. Bueno, Buenas tardes, hasta luego. No, gracias a ustedes.